Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz. Bueno, buenos días, aquí nuevamente en el podcast Hablemos de Raíz. Hoy con dos invitados muy importantes, muy especiales. Ya los presento, ya se presentan más bien. Todavía falta uno de los invitados, Michael Molina, 4S, ya viene en camino, ahorita se conecta. Entonces arranquemos. Está Adrián Hidalgo, mexicano. Primer invitado del extranjero, internacional. O sea, hemos subido de nivel. Qué honor. No, que todos los días mejores. De 4S, y Juan Pablo Sierra, que es el más nuevo en el equipo de 4S. Señores, ya les he contado, y lo único que les preparé de esta reunión, que realmente es la filosofía sencilla, es reunirnos con gente que vemos que está haciendo cosas interesantes. Uno es con quién se reúne, uno es con quién se rodea. Entonces muy orgulloso de poder contar con ustedes el día de hoy y poder compartir experiencia. Esto es para hablar de todo. Yo les voy a hacer preguntas. Ustedes son las personas, pues los invitados. Queremos aprender de ustedes. De mí ya han oído mucho en mis redes. Entonces, señores, muchísimas gracias. Creo que arranquemos por presentarnos. Nos cuenten un poquito como de la experiencia de ustedes, en qué han estado. Claro. Primero, muchas gracias por invitarnos aquí a platicar. Adrián Hidalgo, un servidor. Yo llevo trabajando justamente en una empresa que se llama 4S ya 8 o 9 años. Yo empecé, soy mexicano, vivo en Ciudad de México, no soy exactamente de ahí, soy de una ciudad que se llama San Luis Potosí. Después trabajé mucho tiempo y viví en Monterrey, que es donde yo llego con 4S, que 4S es una consultoría inmobiliaria. Ahorita platicaremos un poquito más como para que escuchen todos. Pero justamente pues, yo empecé a crecer dentro de 4S, me fui como socio regional a Tijuana y después me mandan a Ciudad de México como director comercial. Entonces, ¿qué estudiaste? Yo estudié negocios internacionales y luego trabajé en logística, lo odiaba la logística, movía cajas de camiones y así, horrible. Y luego hice una maestría en marketing. Y yo siempre fui como arquitecto frustrado. Quería estudiar arquitectura, pero estudié negocios por algo. Y por azares del destino, no me preguntes cómo. Me hablaron de 4S, me reclutaron y ahora pues, estoy en lo inmobiliario y aparte en marketing. Entonces son dos cosas que me encantan. Me encanta. Entonces ahorita estoy como director comercial y justo estamos por acá con ganas de expandir mucho Colombia, ¿no? La verdad es que nosotros, trabajamos en más de 20 países, pero Colombia era uno de los países más importantes para nosotros. Lamentablemente, pues tuvimos ahí un temita que hizo que tuviéramos un bache acá en Colombia, ¿no? Un temita personal, pero que a fin de cuentas ahora le estamos justamente armando el equipo junto con Michael, que es nuestro socio regional de acá, junto con Juan Pablo, que es nuestro gerente de ventas aquí en Medellín, para meterle punch a este país que nos encanta venir, que siempre nos tratan increíblemente bien, que tiene un potencial impresionante. Gigante. Juan Pablo, tu perfil. Lucas, primero que todo, muchas gracias por invitarnos. Pues yo soy administrador de empresas con énfasis en alta gerencia. Llegué a 4S por medio de Michael, me invitó pues como al proyecto y me dijo, ven, la verdad es que necesitamos a alguien que esté al frente de la empresa porque verdaderamente, como te comentó Adrián, hubo un periodo como tal donde verdaderamente se necesitaba alguien full. Entonces pues me interesó mucho y pues aquí estoy con muchas ganas de asumir este reto que verdaderamente tiene muchísimas oportunidades en el mundo inmobiliario. El mundo inmobiliario en Colombia tiene un reto y tiene muchas oportunidades independiente de otros factores como tales externos. Entonces pues bueno. Oiga, yo nunca había oído hablar de 4S hasta el 2017, finales del 17-18. La primera vez que se me acercan a hablarme de 4S me dicen, ¿usted conoce a Carlos Muñoz, un man barbado, un loco ahí? Yo no tengo ni idea quién es el man. Y la primera aproximación fue porque íbamos a hacer un edificio acá en la ciudad de Medellín y el grupo que nos estaba contratando iba a hacer un proyecto que se llama Walker en la zona de Astorga. Ese es un proyecto que se abortó, que ahora estamos viendo si lo compramos, hay que estudiarlo, pero me decían, no, tenés que escuchar a estos manes desde 4S, los manes tienen una metodología distinta, tenés que leer el estudio de mercado, etcétera. Y nosotros en ese momento estábamos pasando una etapa donde pues estábamos prestando servicios a un canadiense acá en Medellín que estaba haciendo hoteles. Claro. El tipo era el principal prestador o operador de Airbnb en América Latina en ese momento, en el 2018, como con 450 inmuebles. Todavía Airbnb pues ya había detonado, pero no era tan masivo como ahora. Y nosotros habíamos escuchado que sí, que había una oportunidad en Airbnb, que Medellín se estaba popularizando.
pero no pasaba de la conversación informal. Y un día llegan y me entregan el estudio de mercado. O sea, ya sí después de que firmé la confidencialidad y me entregan las 90 hojas, gracias a Dios era más joven, entonces todavía veía, me leí las 90 hojas. De las cosas que más me descrestó en ese momento es que pues, yo me imagino que así es la metodología en todos los estudios de mercado, pero de pronto les paré más bolas porque venían de afuera y arrancaron desde lo macro. Entonces me recordaron que Colombia queda en la mitad de un continente. Claro. Me hablaron de la pirámide poblacional y usted no imagina la experiencia que tuve porque al final del día me rompieron 1.000.000 de paradigmas y entonces en ese momento venía Eduardo y vino Eduardo, yo todavía no conocía a Michael ahí, venía Eduardo y me empezaba a hablar de Medellín y yo empezaba a escuchar el huevón, el mexicano. Este mexicano sabe más de Medellín. Sabe más de Medellín que yo. Y empezó a romperme paradigma tras paradigma. Entonces yo le dije, bueno, aquí nos vamos a meter en turismo, ¿qué vamos a hacer con la prostitución? Y el man me dijo, pues yo no sé, que yo lo que veo es que el 65% de los viajeros son mujeres. Lo más bonito es que de un estudio, pues eso tiene como varios componentes, de demanda, de oferta, de todo. Vimos una oportunidad, la berraca, que ha tenido mucho que ver con el crecimiento exponencial de esta compañía. Entonces yo estoy inmensamente agradecido con 4S y ya soy fan número 1, o sea, yo soy de los que voy al Eldi todos los años. Claro. Berraco cuando la pandemia que nos encerraron, he ido a 2 o 3 cosas allá en México con ustedes, me escucho los podcasts, me escucho todo, entonces pues muy bacano. No, gracias, al contrario, qué bueno. No, que hemos colaborado y hemos hecho muchas cosas que bueno, ¿no? y que hemos ayudado, que es lo mejor, oiga, que es lo que queremos. Eduardo, que creo que era el socio regional en su momento, sí. Nos volvimos muy amigos. Con Eduardo me pasaba lo siguiente, con Eduardo salíamos a almorzar cada vez que venía, él se equivocaba en algo que no me cobraba. No me cobraba la conversación, él me debería haber cobrado todos los almuerzos, porque cada vez que me sentaba con él, man, me daba una idea. Y yo no sé si él pensaba que yo no le iba a ir a hacer. Pero sí Pero eso pasaba. Entonces, la última vez fue después de pandemia. Llega el tipo y yo le hice una pregunta. Le dije, Eduardo, vení, ¿qué va a pasar con las oficinas después de la pandemia? ¿Cómo está esa vaina en México? Dice, no, sacamos un producto de microoficinas. Sí. ¿Y qué se vende? Sí, mucho. Claro. Vendemos 11, 12, no sé, pues me dijo algún número. Yo, ¿cómo que estás vendiendo oficinas, mejor? Y entonces... Después de pandemia estás vendiendo oficinas. Estás vendiendo oficinas. Explícame qué era eso. No, estamos haciendo oficinas, no sé, 10 metros cuadrados, 8 metros cuadrados, los hacemos como un coworking, no hay qué. Le dije, Eduardo, lo voy a ir a montar. ¿Qué producto? Y dicho y hecho. Dicho y hecho, hicimos 4.000 metros cuadrados de oficinas, un productazo, eso se movió como un berraco. El tipo era un genio. Sí. Era un genio, muy inteligente. Claro. Bueno, ¿ustedes cómo están viendo Colombia? Ustedes están aquí, están abriendo, están retomando, porque en algún momento como que se baja la intención en Colombia, pasó lo de pandemia. ¿Cómo están viendo el país? Sí, la verdad es que Eduardo, obviamente que en paz descanse, fue el que tuvo esa punta de lanza aquí en Colombia, y eso fue lo que perdimos un poquito la inercia. Pero es un país que, o sea, lo hemos platicado mucho en este viaje y todo el mundo se nota que hay cierta incertidumbre por el tema político, sí. ¿no? Que de primera mano como mexicano les puedo decir que ya lo vivimos hace 4 años, ¿no? Con el cambio de la derecha a la izquierda y todo lo que pasó y todo, ¿no? Que para estas instancias de nosotros ya nos habían cancelado un aeropuerto, ya, o sea, creo que en temas de a quién le fue peor o quién no, pues bueno, nosotros ya íbamos encaminados hacia pegarnos con pared, ¿no? Pero creo que la industria privada se quitó un poquito ese miedo y empezó a ver hacia adentro, en vez de empezar a ver, oye, ¿cómo saco el dinero del país? ¿Cómo me voy a otros lados? Oye, pues hay muchas oportunidades en México, hay mucha necesidad, la población sigue creciendo, mucha necesidad de vivienda, mucha necesidad de nuevas plazas comerciales, de consumo, de absolutamente todo, que empezamos a ver hacia adentro y vimos que seguía habiendo muchas necesidades. Y lo mismo pasa en Colombia. ¿Sabes qué? Yo no sé si es porque son mexicanos y les hago más caso porque hablan distinto. Estuvimos en la junta, en el congreso de Camacol, fue en Barranquilla. Yo creo que eso fue como a finales del año pasado. Y uno de los expositores era un pelado mexicano. No me acuerdo ni cómo se llama, pero lo que me impactó fue cómo abrió el discurso. Entonces el tipo llega ante un auditorio donde probablemente había 2.000 personas, coge el micrófono y lo primero que dice es: pongan atención que vengo del futuro. Entonces les voy a decir qué va a pasar con usted. Que el gobierno sea de izquierda o derecha, da lo mismo. Estos son países que están en bono poblacional
donde la gran población está en su actividad pues de trabajar, hay pocos viejos, pocos jóvenes, eso jala la economía que sea, con el gobierno que sea. Claro. Y me dijo, sí, nos asustamos, en México ha pasado la izquierda, pasa la derecha, pues pasa la izquierda, para nada, no para nada. Sí, no, ¿sabes qué, Lucas? Lo que pasa es que las necesidades siempre van a estar inmersas en una población. Obviamente hay un tema de incertidumbre, claro, que es normal, pero cuando tú abordas esa necesidad desde el nicho de mercado a que necesitas, verdaderamente le estás cumpliendo esa necesidad a las personas. Entonces siempre esas necesidades van a existir, y pues desde el lado de los desarrolladores inmobiliarios hay que suplirlas. Obviamente con esa característica o ese asterisco de un poco de incertidumbre, pero se tienen que cubrir de alguna forma. Ya ahí está el reto de cómo las vas a cubrir, cómo vas a suplir esas variables y cómo las vas a sortear para verdaderamente llegar a... Y hay un dato muy berraco. Yo me leí una cosa que sacó MIT, creo que al final del año pasado, que hablaba particularmente de México y hablaba particularmente de Colombia, y hablaba del déficit habitacional de estos países. Y yo me imagino que es un problema de toda América Latina. O sea, sí, en Colombia hay 12 millones de hogares y hay un hueco de 5 millones de hogares. O sea, no sé dónde está viviendo la gente. Pues, yo tampoco eso es un tema de toda Latinoamérica, ¿no? O sea, toda Latinoamérica vemos que tiene ese déficit de vivienda muy fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque la población sigue creciendo. Si estuviéramos como Europa, si estuviéramos como otros lugares en el mundo, pero la población de Latinoamérica sigue creciendo. Y eso naturalmente genera más necesidad de vivienda. Entonces, de aquí hasta que dejemos de crecer poblacionalmente, por lo menos vivienda hay que seguir haciendo. Hoy estaba en Camacol. Hoy estaba con Camacol, estamos en una reunión, y la proyección de crecimiento de hogares en los próximos 4 años para Colombia, 1.400.000 hogares. Eso no lo hacemos, eso no lo construimos. No. O sea, demanda hay de absurda, más, ¿no? Bueno, aquí llegó Michael, que llegó tarde. Gracias. Michael, gran amigo. No, Michael, es sencillo, la conversación es una conversación abierta. Ellos ya se presentaron, contaron qué hacen, me gustaría que contaras y empezamos a hablar de temas varios. Bueno, ¿qué hago yo? En general, soy estructurador de proyectos. Sí. Represento a 4S Real Estate hace 6 años para Colombia, pero soy un emprendedor constante. Estoy en el mundo de la hotelería, operación. Tengo la representación de 4S, como te lo acabo de mencionar, y hago parte de un par de proyectos como AB6D que lo acabamos de inaugurar. Entonces, creo que lo que mejor me describe es un emprendedor. No, y vos sos socio de Somos. Soy socio en Somos. Mosquito. De hecho, gestioné Somos. Yo gestioné el proyecto. Para la gente que no sepa, Somos es uno de los hoteles que hay en la zona turística acá en Medellín, en la 10. Tenemos ya varias operaciones. Tenemos el primero donde nació, que es Somos Beats, que está en la 10A. Luego abrimos Flats, que son unos apartamentos en Provenza. Cogimos también la operación de Selvario, que está en Provenza, y acabamos de abrir Somos Bold en Manila. Selvario, berraco edificio tan bonito. No sé, ¿usted lo han visto? Es un edificio con unas fachadas verdes muy bacano. Sí. Es un edificio chiquito. Pero ayer lo vi en Booking con un posicionamiento ya bueno, con una tarifa alta. Es muy bacano. De hecho, de las operaciones que tenemos, puede ser la operación más premium en cuanto a acabados y concepto del hotel. Tiene unas especificaciones muy altas. Venga, yo creo, pues hoy vamos a estar corticos de tiempo, pero pues alcanzamos a hablar varias cosas. Ahorita estábamos hablando de 4S, yo les conté cómo había llegado a 4S, les conté de lo que vimos en los estudios de mercado, de las cosas que nos sorprendieron en Medellín. Pero una de las cosas que más me gusta con ustedes es hablar de tendencias. Y es que, y de hecho voy al 10 por eso, porque cada vez que voy me llevo... Sacamos cosas buenas. Sale uno con un montón de ideas, y entonces yo creo que ustedes escuché temas como co-living. Vos alguna vez me contaste una idea que ayer lo volvimos a hablar, un hotel realmente un edificio para mascotas, para perros puntualmente. Para perros puntualmente, que están viendo ahora como bien bacano, qué locura o qué tendencias están viendo como bien importantes en este momento. Mira, hay una tendencia que nos está gustando mucho, o que estamos empezando a platicar mucho de ella, que es el readaptive reuse, ¿no? Que es cómo usamos
todas esas estructuras viejas que se están quedando, ¿no? Y platicamos de pandemia y de todo esto, o sea, lo que está pasando y los edificios que se están quedando vacíos, los que no se vendieron, los elefantes blancos, o inclusive... Un poco lo que pasaba en el Harlem, se llama así, en Brooklyn, en algún momento de los 80 o algo así. Exacto, que eran, o sea, todos esos edificios o esos barrios en Estados Unidos, que eran barrios viejos, descuidados y todo esto, y que empiezan a cambiar y empiezan a tener nuevos usos, ¿no? Entonces nosotros en Latinoamérica tenemos muchos edificios en los centros de las ciudades, inclusive aquí mismo y todo, que no se utilizan o que están abandonados o están lo que sea. Entonces, ¿cómo tomamos eso? Las entrañas normalmente somos relativamente buenos para construir, los huesos del proyecto siguen estando fuertes, la fachada, la estructura, y eso inclusive la fachada, o sea, los podemos desnudar y ya. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo de Ciudad de México para explicarte cómo mejor. Un edificio de oficinas en Reforma, ¿no? Que es la calle más importante de Ciudad de México. Un edificio de 28 pisos en Reforma, puras oficinas, típico fachada de vidrio así, ¿no? Cuadrado, se acabó. ¿Qué pasa? Pues vacío, con muy poca ocupación, medio abandonado, todo. Llega una empresa, se da cuenta que empiezan a llegar muchos gringos a la ciudad, que empiezan a rentar ahí alrededor, que está cerca de la Roma, la Condesa, las Polanco, todo. Y dice, oye, pues vamos a hacer vivienda en renta, aquí. Y agarra ese edificio, lo desnuda todo. Le quitaron el vidrio. Todo el vidrio, le pusieron hasta balcón, o sea, balcones, y hicieron departamentos ahí. Increíble. Ustedes tienen un curso ahora en Dallas, es como en estos días. Lo acabamos de tener la semana pasada. Ya pasó. Hablamos de eso. Oye, además ya no hay tierra. No hay tierra. Entonces, cuando no tienes tierra, puedes mejorar a través de construcciones que ya existen. Exactamente. Aquí en Medellín hay un problema serio de tierra. No hay norma. Y las zonas interesantes, pues no hay tierra. No hay tierra. Y hay edificios ya viejos que vale la pena reconvertir o pensarle en un nuevo uso, por lo que dice Adrián. Claro. Si tus números no están dando porque las oficinas no tienen hoy la demanda que esperas para tu PIG, ¿por qué no revisamos convertir eso en vivienda turística, en hoteles o en temas residenciales y los números dan? He visto como, por ejemplo, en el tema de hoteles, han cogido edificios muy viejos, icónicos como de la ciudad y los han transformado. Ese es un ejercicio que me parece muy bonito. Claro. Lo que pasa es que aquí en Medellín, pues realmente edificios viejos, icónicos, no hay uno solo. En el centro. Aquí hay que tirar un bombazo todo. El Palacio, en el centro. El Palacio, no, y el hotel, ¿cómo es que se llama este hotel en la Plaza Botero? El Nutibar es bonito. Ya es hotel. Ya es hotel. Sí. Va a ser un público muy diferente. Pues, a lo que La zona, o sea, el edificio quedó en una zona que se vino abajo, entonces todavía no le da potencia. En esas tendencias, pues, vos Adrián, que estás más a nivel latinoamericano y ves todas las locuras que están haciendo, ¿qué locuras estás viendo? O sea, ¿qué tendencia realmente te decís, puta, aquí va a haber un revolcón, esto va... Yo creo que esa es una. O sea, obviamente nos está haciendo repensar cómo desarrollábamos en Latinoamérica, ¿no? A fin de cuentas, o sea, somos un mercado tradicional, y eso hay que entenderlo, y el que hace cosas locas es el que empieza a destacar de la competencia, ¿no? Eso ¿Ya es has visto importante. algo loco últimamente? ¿Qué es lo más loco que he visto últimamente? ¿Sabes qué se está poniendo bien interesante? El tema de edificios específicamente en temas de marihuana. O sea, hay proyectos, o sea, los proyectos tabú. Ve, yo no sé nada de marihuana, eso es legal consumir marihuana. Te pregunto a ti específicamente. Michael, no, yo era socio de una empresa de marihuana. Creo que la dosis personal. Dosis personal se puede. No tengo idea. O sea, no, pero Diego sí debe haber hecho la averiguación. Pues si va a hacer un hotel al respecto debe saber. No, pero aquí lo que sí hay que avanzar es el tema de cultivos. Creo que eso yo soy socio de una empresa, un amigo montó una empresa de marihuana. Esa vaina le iban a inscribir en la bolsa de Australia, luego en la bolsa de Canadá. Y yo no sé qué ha pasado como con los permisos, era para ir a extraer unos aceites. Eso al final del día lo que fue un fracaso absoluto, perdimos toda la plata, se quiebra esa vaina. pero ya hay pasos como en el camino de la legalización. Sí, ya hay pasos. Lo que pasa es que yo creo que ese negocio tiene ciertas particularidades en cuanto a licencias. Pues, la licencia creo que es carísima y como todo aquí tienes que estar en la rosca. Exacto, entonces pues
también como estamos en una ciudad donde todo es moda, entonces salió el cultivo de marihuana y la gente a cultivar marihuana sin tener, primero mirando el desconocimiento como tal. La curva de aprendizaje es grande, un negocio que verdaderamente en otros países como California, en Estados Unidos, en California, está muy desarrollado. Y pues, es una industria gigante. Gigante. Sí. Y pues particularmente acá en Colombia, en Medellín, pues lo que te digo, las licencias, no solo por lo caras, sino pues como obtenerlas no es como tan... Pero eso que ustedes hablan ahorita de cosas tabú, eso realmente es ser diferente. Y yo lo que he visto es que cada vez que uno hace una cosa rara en propiedad raíz le va muy bien. Sí. Por ahí hay una historia que no es de propiedad raíz. Es ¿cómo se llama esa agua? Liquid Death en Estados Unidos. Sí. Que es una locura, o sea, ¿Eso es cuál? sacaron una Como lata. latita negra, ¿no? Así. Y entonces el es agua. tipo entiendo es un genio del mercadeo y dijo ¿cuál es el producto más aburridor que hay en el mundo? Agua. Agua. O sea, no puede ser No más, sabe, no huele. no puede ser más commodity. Agua. O sea, no hay agua, necesita agua. Y el man se sacó una botella, una lata, y esa vaina dice Liquid Death y eso ya en su forma. Y entiendo que es un éxito absoluto, Sí. absoluto de ventas. Fíjate que voy a buscar, que no recuerdo bien el nombre. ¿Han visto la que sacaron acá? No. Hora Watt. Hora Watt. Le ponen música al agua. Al agua. Al agua. No, aquí pues aquí estamos grabando en Amena. Ese es el agua que vendemos acá. ¿Qué tomas y bailas? ¿O qué? No. Pero no, es una cosa rarísima. Ellos me contaron la historia, ya ni me acuerdo quién me la contó. Cuento, no la historia de esta marca en particular. Hay un japonés, no recuerdo el nombre, es un estudio que él hizo hace muchos años, creo que en los 80, donde él a unos recipientes con agua les hizo unos experimentos y revisaba las partículas en microscopio a ver cómo se transformaba la partícula. Entre esos experimentos, uno era con música, entonces a un recipiente, por ejemplo este vaso, lo exponía a música clásica. Cuando iba y miraba la partícula de agua en el microscopio, era totalmente armónica, perfecta, como un copito de nieve divino. Luego a otro recipiente le ponía música punk, música pesada, durísima, iba y miraba la partícula y totalmente caos. distorsionada. Eso lo hizo también con palabras. A un recipiente le hablaba bonito, le decía te amo, estás muy lindo, whatever, y pasaba lo mismo que con la música clásica. Luego lo insultaba, le daba palabras de odio, se distorsionaba la partícula. Lo hizo con stickers. El sticker decía amor simplemente, como si fuera una manifestación. Y el otro decía odio, y el de odio distorsionaba la partícula. Entonces el cuento detrás de esta agua, mal contado por mí, es eso, es que son partículas de agua en teoría perfectas para uno entrar como en esa armonía y que el cuerpo nosotros es 70% agua, como que tenga esa perfección en todas sus partículas. No, entonces uno oye esa historia y uno pensaría que el man que viene a contarte eso y a venderte esa agua va a ser un hippie, loco, etcétera. Es un científico. Y entonces a mí me contaban la misma historia, pero los banqueros de inversión detrás del agua. Entonces tienen una de las firmas, pues una firma de banqueros de inversión acá, no name, que han trabajado con grandes empresas, que han asesorado un montón de compañías. Luego te llega la botella de agua y la marca de agua, y tiene una campaña de marketing espectacular. Entonces, que ese es otro tema también, ¿no? Así es que mercadeo muy bien. Mercadeo. De acuerdo, pero uno dice, marica, el agua y la música, ¿qué tiene que ver? Y al final hay un proyecto interesante detrás. O sea, esa diferenciación es una locura. Oye, pero a ver, o sea, platicando de temas inmobiliarios, podrías tomar también estas filosofías diferentes a un tema de wellness, por ejemplo, de que, oye, a ver, si realmente quieres estar y vivir bien y mejor y en armonía y todo eso, pues tengo que estar rodeado de stickers, de música, de mi ambiente, de los colores, de espacios, de plantas, de agua, de todo eso, para estar vibrando en esa misma frecuencia, ¿no? Si le llamamos así. Entonces, igual, a veces pensamos de que no, pues ya este proyecto es wellness. ¿Por qué? Porque tiene un spa. Porque tiene un mat de yoga. Sí.
Hacemos martes de yoga y tiene un spa. Y ya somos wellness. ¿no? Yo Entonces, creo que el público pues, y la gente está buscando proyectos inmobiliarios, como lo hemos bien dicho, diferenciados, diferentes, que verdaderamente se salgan de lo común y puedan vivir esa experiencia como tal en su Ustedes utilizan un término que viene en la literatura y es proyectos short tail y long tail. Long tail, sí. ¿Cómo es que es el concepto? O sea, eso viene de marketing también. O sea, cuando tienes el long tail quiere decir que estás atacando, o sea, bueno, más bien short tail quiere decir que estás atacando a la mayor cantidad de personas, pero en realidad pues tienes muy poco impacto. Proyecto vainilla. Commodity. O sea, Son commodities. Para todos, uno más, igual, todos igual. Para masa. Que eso hoy uno diría es el 95, si no es más del mercado. Exacto. Es la palabra, de hecho viene de los keywords que utilizamos o que se utilizan en el marketing, ¿no? Entonces, que tú le pones vainilla, pues es millones, ¿no? O sea, la es vainilla ahí en todos lados. La vainilla. Y el long tail es toda esa parte y esas variaciones de la palabra o esas partes muy específicas que le hablan a un mercado en específico. Vainilla del Valle de la India de color amarillo, verde y fosforescente que brilla en las noches. Esa es otra Un vainilla. tipo de vainilla muy específica, ¿no? Entonces, los proyectos long tail son esos que tienen realmente enfocados a un mercado en específico que no solo es de que, oye, yo quiero wellness, me gusta el yoga, realmente me meto al tema del yoga, al zen, medito todas las mañanas, entonces necesito un área de meditación en donde ya no es un espacio de home office, sino un espacio de meditación dentro de mi departamento, necesito un rooftop con clases, necesito colores que vayan con la armonía del lugar, construcción sustentable, o sea, empiezas a hacer todas esas cosas que en vez de hacerte un edificio del montón, te hacen un edificio único, ¿no? No, y yo creo que hay unos que... De un desarrollador de aquí me mostró la habitación de los hijos. No sé de dónde rayos sacó el sistema, nada cómo funciona. Puso un sistema, una tecnología que identifica el estado de ánimo de la persona que está en la habitación. Si siente que está deprimida, pone la habitación de un color que le suba el ánimo. No jodas. Y si siente que está demasiado acelerada, pone el color de la habitación para que lo relaje. Uy, yo creo que yo llegaría a esa habitación siempre y me empezarían a sonar pajaritos. Tranquilo. Dale llovizna, no sé. Estamos hablando aquí en Medellín, no lo vi en un documental, no, es real y está aquí. O también entro y sale un letrero rojo, alerta, alerta, no se le acerque. Sí, son cosas... No, pero y hay el que hace la vainilla especial y hay un huevón que simplemente hace helado de aguacate con chispas de colores o no y sé. no quiere mirar para la vainilla. Y mira una cosa rarísima. Entonces, Indilab es un ejemplo. Sí. ¿Cómo se llama lo de Juan Carlos París en Bogotá, el coliving? No, ni idea. Hay un coliving en Bogotá brutal para una comunidad de nómadas digitales. Tiene hasta discoteca interna, un sitio, pues creo que ya se les va la mano porque creo que cuando hacen fiestas la cantidad de tusi que se reparte en esa discoteca es absurda, pero es por el público que hay, entonces le da nichos muy específicos. Es que, a ver, una cosa es que, o sea, a ver, nos puede gustar o no nos puede gustar, eso es de cada quien. Esos proyectos no tienen que ser para nosotros, pero hay un mercado que sí los está buscando, ¿no? O sea, el mercado otra vez, son esos mercados tabús que nos da miedo atacar porque a veces no los conocemos, ¿no? O no los consumimos o lo que sea, pero hay un mercado bien interesante y son gente que tiene una comunidad o que se siente muy identificado con eso, ¿no? Llámese también la comunidad LGTBQ+, o sea... Uy, te cuento lo que me pasó con esa. Entonces, en algún... no tengo nada contra ellos, pues, pero se pasan a veces en que pues hice un comentario de que tan bueno fuera que hicieran un proyecto, que estuvieran juntos porque claro, comparten un interés y pues, perdón la ignorancia, yo dije la comunidad LGTBI y yo no sabía que seguía Q+. ¡Ay, marica! Eso llegó TikTok, todo el mundo ignorante, no sé qué. No sabía. Todos los días hay una letra nueva. Hay una letra nueva. Y si nos están escuchando, perdón si se nos faltó alguna letra, Sí. Obviamente. Pero ese es un público que hoy no está atendido por ningún lado. Exactamente. Que tienen una capacidad adquisitiva la berraca. Lo estuvimos viendo en el evento. Si
lo consideraras un país, esa comunidad sería la quinta economía del mundo. Es una locura. Sí. O sea, y tienen un sentido de pertenencia importantísimo, ¿no? Y Entonces, muchos o sea, de ¿cómo ellos tienen representas mucho eso? poder adquisitivo y muy buen gusto. Claro, Muy buen gusto. claro. Y todo eso, o sea, y te puedes ir a lo más específico hasta lo más, o sea, igual, o sea, un tema de edificios para mujeres, oficinas para mujeres, o sea, ese tipo de cosas desde algo Yo tengo así una de duda amplio, con el hasta- edificio para mujeres. Creo que solo quisieran vivir hombres. va a generar lo contrario. Tenían que restringir la entrada. Buena esportiva. Era Sí, para sí. mujeres deportistas. Obvio no va a estar habitado por 100 mujeres deportistas. Es un tema aspiracional. El soltero de 30 años que se entere que ese edificio existe, Pa' allá va. tira de cabeza allá. Pero a ver, o sea, es un tema Pero hay de un concepto encontrar, atrás. claro, pues, ¿Esportiva dónde fue? Eso fue Ciudad de en México. Costa Rica. Costa Rica. Sí. O sea, pero es un tema de encontrar la necesidad específica. O sea, a ver, ¿por qué una mujer no se siente segura en su edificio, en su apartamento? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué tiene? O sea, no tiene un buen control de acceso, o sea, no tiene cámaras de seguridad, no tiene, o sea, ¿qué es lo que hace que no se siente segura ahí? Y cómo trabajamos para que eso funcione en un edificio de acuerdo a esa problemática, ¿no? Entonces son todas esas pequeñas problemáticas que, claro, hay veces que se pueden poner tan complicadas como el tema de la marihuana y hacer un edificio que vibre y que todo el concreto tenga las partículas adecuadas, y en la construcción, cada que colábamos una losa, le poníamos Mozart. Sí. O sea, a ver, si realmente eso... La grabadora, la mezcladora de concreto. En las flores les ponen música. Yo trabajé en flores. ¿Eh? Y también les ponen, y creo que les ponían heavy metal, que porque no sé qué efecto tenía y crecían más, huevón. Hay un whisky de Metallica que también a la hora de ponerlo le ponían Metallica, entonces pues también tiene las partículas diferentes. O sea, ¿por qué no hacerlo eso en un... Sí, así, oye, cuando está colando el concreto, pues... ¿Sabes qué pasa? Pues un reggaetón. Ahí Ándale. le salió una flor hermosa, huevón. Empieza a haber choques generacionales. Ahora estoy en un ejercicio como muy Claro. bacano con empresarios acá paisas, en una vaina que se llama la Planeación Emergente Antioquia. Entonces es a punta de conversación así, un grupo más grande, donde está la industria tradicional de Medellín. Entonces, como es una conversación en base a las creencias de cada uno y a lo que está viendo cada uno, empiezan a salir sorpresas que empiezan a generar choques importantes, pero son choques generacionales. Entonces, Claro. una pelada berraca me pareció, levantó la mano, pues uno ahí con Manuel Santiago al lado, con puros cacaos de acá, pero los cacaos, y llega y dice, pues yo creo que una de las industrias emergentes en la ciudad de Medellín es OnlyFans. ¿Qué hacemos al respecto? Es un fenómeno repotente. Claro. La empleada de mi casa me dice, en los barrios la gran mayoría de niñas no quiere hacer nada, porque pues en OnlyFans entiendo que filtran por país, no las ven acá y facturan en dólares y la oportunidad es gigantesca, gigantesca. Ahorita sí. Les conté lo del amigo. O sea, les conté en OnlyFans. El amigo Pero- feo que sale en OnlyFans. Sí, que hace mucha plata. Pero tuve otra experiencia, de hecho es el hijo de un constructor, pues nos reservamos el nombre obviamente. Una vez en un almuerzo me invitó y pensé que íbamos a hablar de 4S. Y era para pintar nuestro negocio distinto y contarme en qué andaba, que ya no trabajaba con su papá en la construcción, que había montado unas casas webcam. Es obvio, muy curioso, le pregunté cómo era el negocio. Me decía, acá tengo 3 casas, cada una de esas casas yo simplemente las doto y le presto el espacio a las peladas que lo quieran usar y yo voy en una comisión de su facturación. En su casa, si viven con la mamá o lo que sea, pues vienen aquí después de la universidad, muchas son de universidad y cada casa me deja 45 millones de pesos libres mensuales. Una casa. No, a mí me pasó después de la pandemia, que cerraron tantos hoteles temporalmente por la pandemia, entonces aquí llegaron. Yo de alguna manera me he posicionado como uno de los principales desarrolladores en hotelería, entonces vinieron a ofrecerme un hotel. Y yo pregunté, ¿y qué pasa hoy en el hotel? Y me dicen, no, es un hotel completo que lo adecuaron todos estudios de OnlyFans. Entonces a mí me dijeron eso. Pues a ver, digo, es un negocio, No, otra es vez. un un negocio. Sí, que No, y- moralmente pueda cuestionar, ya cada quien tendrá su ética. Y Pero también moral. depende, entonces no sé si han alcanzado, porque creo que salió ayer, salió documental en Netflix de Pornhub, la compañía Ah, sí. de sexo. Entonces, ahí pues
no me lo alcancé a ver todo, alcancé a ver la mitad Claro, y me quedé dormido. Estaba en la premier. Ayer llegué a la casa y mi señora estaba cansada, se quedó durmiendo. Ella no se va a aguantar verse ese documental conmigo. Y entonces alcancé a verme la mitad antes de quedarme dormido y mostraban como las dos caras de la industria. Entonces, pues las viejas, hay unas viejas formales y que es una forma de ganarse la vida. También se les va la mano cuando ya empieza la explotación y empiezan otras cosas, que eso es lo delicado. Sí. Pero ese es uno de esos nichos que viene cogiendo fuerza de manera importante. Siempre ha tenido fuerza, que ya lo aceptemos más y sea más común hablar de los distintos. Pero ojo, genera todavía mucha repulsa en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en un negocio tan tradicional como el nuestro, que tiene que ver con la hotelería, la pregunta número uno que le hacen a uno es: ¿y la prostitución qué? Hace parte de... Es parte del negocio y hay que aceptarlo. No es que uno esté en el negocio de la prostitución, hay que aceptarlo porque... la ley tampoco te apoya. No, es imposible. La prostitución existe. Vos tenés la operación hotelera y la ley te dice que no le podés prohibir la entrada porque eso se llama negligencia. O discriminación. O discriminación. Te pueden demandar y ganan la demanda. Entonces la ley tampoco te da herramientas para vos no permitirla. Cuando llega el turista con la prostituta, desafortunadamente lo tenés que dejar entrar. Hacemos mecanismos que los hemos hablado. No, cobramos, revisamos la cédula, miramos los papeles. Obvio, tienen que ser mayores de edad y el método persuasivo es cobrarles plata, la gente lo paga. O como nos pasó, le doy esta para que vea cómo la va a resolver. Nos pasó la semana pasada en Manila. 2 huéspedes israelitas que son bien complejos, ya lo hemos hablado también, llegaron con 2 prostitutas. Lo que les dijo el recepcionista es: bueno, cédula, sí, mayores de edad, listo. Para persuadir, le va a costar $1.000.000 cada una, para que digan que no, y no entre. El tipo llega y dice: $1.000.000. Momentico. Es una reserva, ya están hospedadas, hágale para adentro. Muy vivo. Pero venga, le cuento una historia peor. Pagó 500.000 por noche y no pagó $1.000.000 por cada uno. ¿Ahí qué puedes hacer? Pues nada. Adelante. Juan Pablo Adrián, pero mire, escuché esta metida de patas. Esta es peor. Había un operador hotelero grande, origen español, que dependía, pues parte de su negocio era muy corporativo. Entonces el tipo tenía un negocio muy corporativo y había una cuenta muy grande, y en cierta semana esa cuenta grande llevaba a cabo un congreso, y entonces iban a atender pues a esa compañía que iba a hacer ese congreso. Llega el presidente o un vicepresidente de la compañía, justo el que manejaba la cuenta, el que daba la instrucción, el mandamás, llega temprano al hotel y dice: voy a entrar al hotel, mi señora llega más tarde, para que la dejen entrar. En el hotel de la recepción le dicen: claro, con el mayor gusto. El señor se va a trabajar. Efectivamente, más tarde llega su señora, hace el check-in, entrega las maletas, y de ahí pues cada uno salió a horas diferentes. Por la noche tenían un cóctel, se fueron para el cóctel, tomaron un traguito, pues se desorganizaron, y al final de la noche, cuando se acaba el cóctel, la fiesta, toda la vaina, se devuelven ya juntos. Llegan a la recepción y el man de la recepción le dice: doctor, disculpe, pero usted no puede entrar con su acompañante al hotel. Marica, era la señora. Era la señora. Hasta ahí llegó el cuento, o sea, hasta ahí llegó la prostitución. Yo no sé, de pronto inicialmente, obviamente habrá unos controles, vos me corregirás, que cuando por ejemplo viene un extranjero y se va a hacer la reserva, ve una habitación para 2 personas, sí, dame el nombre y la cédula. Por lo general pues los extranjeros tiene que estar registrado. Tiene que estar registrado desde inicio las 2. Exacto. Pero la verdad es pero que ya con el cobro adicional ya llega y pasa lo que... La verdad es que uno se mete en una cosa que es imposible de controlar. Entonces le pasó a un restaurantero acá, cuando el Lleras estaba en su apogeo, había un cliente gringo que iba cada 8 días, se tomaba los traguitos, pasaba rico, era un cliente que pagaba bien, que era formal, que no sé qué, y un día fue con una niña muy mal presentada, muy escotadita, muy de todo, y este man se acercó creyendo que tenía una relación de amistad del extranjero, y le dice, pues no sé cuál era su nombre, y le dice: qué pena, hombre, no, ayúdame, no te metas aquí con esa niña acá, que
que me dañas la clientela. Marica, el man estaba proponiéndole matrimonio, se paró, lo cascó. Es que... Sí. No manches. No, es difícil. Es difícil, No, yo muy creo jodido, que... muy jodido. Sí, ¿cómo preguntas? ¿Cómo te das cuenta también? Muy fácil. No se sabe. Te pasan esas cosas. No voy a mandar a preguntar con otro para que... Que le peguen a él. Pero al final del día yo lo que sí sé es, si uno hace las cosas distintas, tiene un tiempo donde tiene una ventaja. Sí. Entonces, aquí nadie hacía hoteles, empezamos a hacer hoteles y cómo nos está yendo. Nos está yendo berracamente bien. A ver, y no son los hoteles típicos, ¿no? De acuerdo. Son hoteles diferentes, con su concepto, con un buen interiorismo, con las playeritas que las cuelgan ahí en el Somos, el merch, todo bastante bien brandeado, o sea, es hacer también las cosas bien, ¿verdad? O sea, si las hacemos a medias y ahorita a lo mejor alguien dice, oye, pues yo también voy a poner un hotel aquí en la 10, ¿no? Es que les voy a contar un caso real. Yo soy socio de estos que hablamos y tengo un par de punticos por ahí en otro grupo. Tiene un hotel muy lindo a 3 cuadras de nosotros, exactamente la misma arquitectura, pues con sus diferencias, pero digamos que con buena arquitectura, con buen interiorismo, y no factura lo que facturamos nosotros. Entonces no es un tema solo del edificio per se, sino Comunicacional también. ¿Cuál Pero es que operación? ayer estábamos en la conferencia y creo que fuiste claro. tú que dijiste, ¿Qué tan buen el operador? o quién fue el que dijo que hay un propósito y si uno hace el propósito, llega el dinero. Claro. El Dios dinero, el Dios propósito. Sí, ¿cómo era el cuento? Eso me lo dijo Camilo Ramírez, el arquitecto. Me dijo, Mike, hay 2 tipos de personas, los que siguen el Dios dinero y los que siguen el Dios propósito. Lo que no saben los que siguen al Dios dinero es que cuando usted sigue el Dios propósito, el dinero llega como resultado. Entonces por eso hablamos también de proyectos propósito ayer. Sí. ¿Qué le pasa a la gran mayoría de desarrolladores? Desarrollan por un Excel. Vamos a los números, apretemos los números y para que me dé como yo quiero, la fachada tiene que ser muy simplona, no puedo dar muchas zonas comunes porque eso no lo puedo vender y terminamos viendo el helado de vainilla en todos lados en vez de entender que cuando también haces un proyecto diferente, le metes perrenque a los acabados, a las zonas comunes, puedes vender más caro también. Claro. Entonces compensas una con otra, o puedes vender más rápido y también sos financieramente más efectivo. A mí me pasó. Trazos es una empresa que lleva 8 años más o menos en el mercado. Los primeros 4 años perdí plata. Jugando un juego de mayores, jugando a ser desarrollador inmobiliario como los grandes desarrolladores de acá, sin el capital, sin el equipo, sin nada, y trataba de hacer lo mismo que ellos. Yo perdí plata del año 0 al año 4. Y después dije, voy a hacer todo distinto. Y eso explotó, eso es crecimiento exponencial. O sea, Pasó el Dios dinero al Dios propósito. en algún momento tenía los 5 proyectos de mayor velocidad en el poblado, vendiendo 10 a 15 millones de pesos metro cuadrado más caro que cualquiera. Sí. Una locura. Pero han dicho que dice, piensa distinto para que tengas resultados extraordinarios. Entonces yo creo que en la medida que uno siga esa ideología, pues Ahora, a eso nos dedicamos, hacer exacto. proyectos extraordinarios. Ahora, lo que normalmente pasa es que hay gente creativa que nos acompaña en la parte técnica. Hay unos manos muy creativos y entonces hagan con una locura las berracas, pero la ejecución es pésima. O sea, yo creo que es un equilibrio. O sea, uno se entender total. el mundo inmobiliario, porque nada hago yo diciéndote, hagamos un platillo volador en el techo del edificio y cuando vamos y costeamos el platillo volador resulta que tengo que vender al triple que toda la competencia, te saliste del mercado. No, hay que proponer platillos voladores coherentes con los números para que podamos vender a lo que Al final hay un negocio detrás y hay que hacer las... financiero. De acuerdo. Sí. Entonces hay que entender, hay que tener creatividad para que entender el negocio inmobiliario. Y también déjate eso, o sea, también la pelea entre el arquitecto y el estructurista, ¿no? ¿No se han visto esa imagen donde viene el diseño del arquitecto? Cuando pasa a planos, cuando pasa no sé qué, cuando se ejecuta, y empezó así un edificio bien bonito y todo, y acaba siendo 4 cajitas. Entonces también, o sea, hay ciertas cosas que unos tienen que ser más abiertos para aceptarlo, pero el otro también pues tiene que pensar, oye, pues es que me estás poniendo el puente colgante más grande que va desde 5 cuadras de un lado a otro del edificio. Pues eso pues, estructuralmente no lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces, claro, hay que bajarle a veces un poquito la locura, o más bien, yo te diría, no hay que bajarle, hay que saber aterrizarla. Son cosas diferentes, ¿no? Ve, yo te quería preguntar por otra cosa y es una de las tendencias que vemos. Ayer hablaste un poco de eso, metaverso.
propiedad raíz digital. Sí, qué locura. Entre eso y el ChatGPT, pues yo ya no sé, yo creo que no voy a volver a trabajar, le voy a gritar a ChatGPT que haga Oye, todo. pregúntale, oye, desarrolla un proyecto inmobiliario y a ver qué te A ver qué dice. ¿Cómo llama la otra, la que hace gráficas? Uy, ese es súper sollado. Sí. Ese es súper sollado. Mira lo que me diseñó. Como uno de mis hobbies es la carpintería, le dije, diseñeme un carpintero trabajando en su taller. Y me saca esta vaina. Sacó una, en estos días salió en El Colombiano. No, es una locura. Claro, esto no es que cogió una imagen que existía, no, esto lo creó en tiempo real. No, y el colombiano le puso, simule cómo van a ser las ciudades colombianas en los próximos 20 años y sale renderizado Medellín, otra ciudad súper llena de verde. Es una locura, es una locura. Pues que ese es el, a ver, hasta miedoso. ni nosotros no lo creemos, ¿no? Nosotros vemos un futuro pesimista en donde en 20 años Medellín va a estar desaparecida, ¿no? Las máquinas nos dicen de que, oye, pues sí puede prosperar esto, ¿no? Va a prosperar, o sea, la realidad es que va a ser una combinación entre lo virtual y lo... Claro. Y lo... Y el metaverso es una locura. Fíjate que he estado leyendo mucho de eso y de ciertas personas que se empiezan a meter demasiado en el metaverso, ¿no? O sea, eso creo que nos va a empezar a generar otra vez el tema real, pues. O sea, ¿por qué? Porque, de hecho, era una persona que justamente se dedicaba a diseñar dentro del metaverso. Dicen, oye, pues, es que a eso me dedico, ahí estoy metido y todo. Oye, pero entonces, ¿te gusta más? ¿Te gusta más estar ahí o afuera? No, me gusta estar afuera. ¿Por qué? Porque, o sea, la conexión humana que tienes físicamente es totalmente diferente, ¿no? Pero ¿sabes y qué eso me no pasó? se puede perder. Conocimos, vos y yo, Landian, que creo que es uno de los parceladores, ¿cómo se dirá eso? No sé, el término todavía. Generó una parcela gigante en el metaverso. Creo que facturaron $40 millones. Compré un lote, ¿te conté? No tenía ni idea. Ah, sí, compré uno. Pero el tipo... Sí, a ver qué pasa. No, también compraste un mico. A ver, es También especulación. compraste un mico. ¿Cómo es que se llama eso? Un NTF. Un NFT, sí. Eso, a ver, eso es especulación al 100%, ¿ah? La gente se sube. ¿No viste el que Kanye West compró? No, ¿qué fue? Snoop Dogg. Claro. Snoop Dogg que compró su terreno y todos los terrenos de al lado, pum, para arriba. Valen $1 millón. ¿Y qué es eso? Un pixelito. Una programación. Entonces, ¿qué es eso? Es 100% Pero especulación. ese tipo que conoce bastante eso, pues porque se hizo rico en esa vaina y ha sido como de los promotores, también llevó una chaqueta, que no sé si la has visto, la chaqueta, el traje Tesla. Y entonces el cuento con el traje Tesla es que eso tiene no sé cuántos sensores. Y entonces ahí 20.000 sensores, una vaina así. vistieron una pelada o un pelado, yo no me acuerdo, y le pusieron el traje y lo metieron a esa simulación. Y entonces el tipo sentía frío, sentía calor, sentía si le pegaban un golpe. Entonces estás haciendo boxing ahí, te metieron un golpe y sentís y vos graduás qué tan duro querés sentir el golpe. Pero imagínate, por ejemplo, el tema sexual. De ahí no va a querer salir nadie. Entonces, de los riesgos que hablaba el tipo ese día, decía, de las cosas que nos asusta de este metaverso, y que yo soy el proponente número uno del tema del metaverso, es cómo vamos a sacar la gente allá. Que ya están pensando cómo fondear. De hecho, para decirle... en Japón. Era un caso real de Japón, eso que él dijo. Japón se le está volviendo un tema de salud pública. En los jóvenes pasan hasta 16 horas no salen. Y eso está generando temas psicológicos preocupantes. Entonces, no es que la sola vitamina C se le desaparece a uno de no recibir solo. Yo no sé cuál es la del sol, la D, la E. Los creadores lo que hacen es, como funciona a través de criptos, todo el cuento del metaverso, le dicen al usuario, le voy a dar X criptos o .9 cuántas criptos de la moneda de acá, si usted deja su avatar aquí haciendo ejercicio y usted en la vida real se va a hacer lo mismo, le pago. O sea, le están pagando para que se desconecte. Es que eso es lo que les digo, que, o sea, yo creo que el metaverso ahí está, ahí se va a quedar, va a funcionar. O sea, los NFTs, pues ya medio subieron, ya medio bajaron. Y no entiendo los que criptos, todos. No, pero las criptos van a subir, pero a ver, siempre va a haber una compensación hacia esto, ¿no? La gente ahorita se está metiendo y no sale, está encerrada ahí haciendo TikToks, jugando videojuegos, VR, metaverso, lo que tú quieras. Va a volver a haber una compensación de eso, es decir, a ver, salte de ahí. Y otra vez regresa a la parte real de la vida humana y del contacto humano, de la comunicación, o sea, entonces te empieza a tener esa otra ventana
en donde ahora la parte física, la parte de convivir, la parte de comunidad va a ser bien importante. Sí, entonces deja de convivir allá, convive real, y yo creo que va... Y yo sinceramente creo que en la propiedad raíz la tendencia más importante es crear comunidad. Sí. Sí, es que estamos solos. Sí, volvemos... ¿Ustedes tienen hijos? No. Sí. Yo sí. Sí. Pues ya no es tan común. Ya no es tan pues, común. pues mis papás nacieron en un hogar de 7 personas. Y ya, Sí. y ya no. A ver, también, ¿qué va a pasar con los pandemials, no? Estos niños que nacieron en la pandemia o prepandemia y que tuvieron 2 años encerrados. El mío. O sea, psicológicamente, ¿cómo les va a afectar a largo plazo de que, oye... Un amigo tenía mucha un gente, peladito ¿no? solo, hijo único, con ataques de pánico. Man, no, La tenían gente, que todo. apagarle las noticias porque ya no, pues no era capaz con más noticias el niño entendía. Es que los berracos niños son muy inteligentes. No, es que vienen con otro chip muy distinto al de nosotros. No, el hijo mío y la niña preocupadísimos porque ganó Petro. Y no sabían ni por qué, pero preocupados. No, preocupadísimos. Marco cumplió 3 años, desde hace una semana. Desde hace 3 semanas desbloquea los celulares. Se sabe los códigos. No, hombre. No, es impresionante. Ahora, Y va y busca YouTube, lo abre. El dedito. ¿No has visto ese 3 años, weón. que le dan un libro a una niñita? Y que le empieza a intentar hacer así con el dedo, a ver si se mueve. Y no se mueve. No, y la otra que pasa es que llegan al televisor y le tratan de hacer así para Zoom. ampliar la pantalla. Es que ya es impresionante, ¿no? Esa la hizo Marco en el televisor. Viendo YouTube que le salió aquí la publicidad que le hice saltar, se fue hasta A picarle. allá a hacerle el televisor. Sí, Ahora- está impresionante, pero... Uno de los retos berracos para nosotros que ya estamos como en una edad más madura es cómo nos mantenemos al día para seguirle el ritmo a esos manes. Esos manes pues pienso ya, que a mí me pasa con mi papá y mi mamá. Y ahora vamos a ser nosotros los que nos va a pasar No, eso. yo ya ni... Pues yo no creo que estemos al día 100%, va a ser muy difícil. Ya no. Es imposible. Ya no. Pues yo ya no se usa el computador. No, y tú vas a ser ahora renuente de las cosas nuevas que vayan a venir, porque a ti no te tocó así. O sea, no podemos criticar tampoco a las generaciones anteriores, ¿no? Por el tema de tolerancia y todo eso, porque a fin de cuentas su educación así fue, ¿no? O sea, tú puedes tener una opinión en contra de la comunidad X, pero pues es que así te criaron, ¿no? Y tuviste una educación diferente, que poco a poco nos estamos abriendo y ahora la aceptamos, y mañana va a salir otra cosa diferente que ahora nosotros lo vamos a tener que aceptar. Igual como decimos, no hay un libreto para uno No, yo lo que sí pienso decir es que voy a educar a mis hijos así o ahí asá, vamos aprendiendo pero- a las malas, entonces ya Eso. sabemos que los pelados van a llegar con ideas locas. Sí. Yo sí voy a querer fondearlos porque hay ideas. Yo creo que Sí, está bien. esa apertura es tolerancia, güey, y contratar gente joven Para poder que te meter la enseñe a cultura. hacerlo, güey. No, estos manes que nos están grabando, estos manes son los que nos han enseñado cómo hacer lanzamientos, cómo hacer mercadeo. Yo no tengo ni idea de eso. Son ellos, son los que desarrollan eso. Es eso, o sea, yo creo que si estás abierto a eso, pues contratas Ahora, gente que le sepa, ahorita tampoco. generación alfa que conozca eso, que venga, que ellos Alfa lo son hagan. los menores. Alfa son ahorita la nueva generación. Ahora, la otra tendencia jodida va a ser que vamos a ver con todos los viejos. Ese es el otro lado. Ese ¿no? es el otro Que lado, lo ese que va a hay que estar hacer, ¿no? complicado. Sí, sí. Ahí hay, ¿En qué sentido? ¿En real estate? En todo, weón, porque es que vas a Pero en real estar... estate hay muchas oportunidades ahí. En real estate Lo hay, hablábamos ayer. pero al final del día, por allá, oía un podcast o no sé qué fue lo que escuchaba, que me daba optimismo y me decía lo siguiente: gracias a Dios en Latinoamérica vamos a ver cómo lo solucionan otros. O sea, ese problema le va a llegar primero a España, le va a Claro. llegar a Alemania, Ya le llegó. ya le llegó. Lo tienen joven. ¿Cómo lo van a resolver? Yo creo que en real estate está toda la oportunidad porque vamos a crear comunidades para esos manes. sí, sí. Dentro de los datos graciosos que veía al respecto, yo creo que este podcast va a generar varios comentarios negativos, pero Controversia. sí, pero entonces que dentro de los rangos de edad donde más enfermedades venéreas existían eran ese adulto mayor. ¿En serio? Sí, y entiendo que son como dos componentes. Primero, ya nadie queda embarazado. Entonces el tema de protección se va para la porra. Y lo segundo es que no sé qué pasa con el adulto mayor. Creo que parte de la situación de la demencia senil cuando empieza a llegar es que les aumenta el libido. Entonces, Te van a dar locuras. no sé si les funcione,
pero salían datos estadísticos, de verdad que era una de los problemas que tenían esa comunidad. Claro. Pero hay que hacerles cosas para que digan, bueno, Sí. y en eso sí que hay para mejorar. Eso sí hay Mucho. mucho. Nosotros hemos atendido varios clientes con temas de senior y la oportunidad enorme es un lienzo en blanco divino. O sea, yo creo que sí hay, y lo platicamos ayer, o sea, de que no solo es senior living, es assisted living, para esquizofrenia, community living, o sea, Cuando decís assisted es que está más viejo, más llevado. assisted es que necesita una enfermera. O sea, senior es el tipo que está adulto, Sí. pero está activo. Hay uno Assisted ya necesita enfermera. Hay uno que es active senior living, que es, oye, para yo realmente activarme, regresar a, ya sabes que cuando llega la curva de arriba de los 70, te tienes que reencontrar otra vez, empiezas a viajar, ya no tienes trabajo, tienes dinero, ya todo. Entonces te vuelves a ser joven, tienes que estar activo, todo eso. Entonces ahí, o sea, platicamos ayer también del proyecto que está en planeación para personas con esquizofrenia, personas mayores con esquizofrenia. Diseñado especialmente para ellos. Los Con colores, las formas, texturas, todo. todo. Para esquizofrénicos. O sea, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Claro. Bueno, hay otros entonces que ese ya tiene un valor agregado al berraco, porque Sí, ya muy de niños. no, y ya le resuelve un chicharrón a la familia gigantesco. Claro. No, y a la misma persona, ¿va? O sea, que esté tranquila, que no le den ataques, que todo eso es algo totalmente diferente. Entonces, productos hay muchos. O sea, yo me quedo con la pregunta de qué vamos a hacer, que eso creo que está bien interesante platicarlo. O sea, nosotros vamos para allá, y ya sabemos. La población en Latinoamérica todavía no, pero poco a poco se hace más grande, y vamos a tener mayor cantidad de personas de más de 60 de aquí a 10, 15 años, 20 años, ¿no? Entonces, todas esas personas, ¿cómo le hacemos para que el problema no se vuelva como en Europa, que ya no tenemos gente joven que quiere trabajar, que puede trabajar? Entonces, ¿cómo preparas el mundo para que esa gente deje de trabajar y de todos modos sigas generando oportunidades o sigas económicamente generando lo que tienes que generar, ¿no? O sea, no sé si es seguirle dando trabajo y que sigan generando los adultos mayores, ¿no? De manera home office, ¿no? En vez de estar en una Pero yo creo que planta. es por ese lado, uno tiene que estar ocupado. Estar ocupado. No, usted es un caso especial. No, usted también está maleteando todo el día. A usted le da miedo el fin de semana. No, yo lo odio. No hay adrenalina. Señores, se nos acaba el tiempo. Esta es una conversación que va a quedar a medias. Muchísimas gracias por el tiempo, por poder hablar. Por la invitación, Lucas. Esta es su casa. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.